Buen día, el equipo está conformado por Ontiveros y Carlos Oscar Eduardo y Navarro y Varias Dulce Alejandra, y el tema que vamos a presentar es el de parque craneal número 10, o también conocido como nervio vago. Los temas que vamos a tratar son una pequeña introducción al nervio, vamos a hablar de sus orígenes, su recorrido, sus núcleos y sus componentes y las funciones que tienen cada uno de estos. A manera de introducción, el parque craneal número 10, mejor conocido como nervio vago o también por el nombre de neumogástrico, es un nervio mixto. Esto quiere decir que cuenta con un componente sensitivo y un componente motor. El nombre de vago proviene del latín vagus, que significa errante y hace referencia a la amplia distribución que tiene en todo el cuerpo, como podemos observar en la imagen de la diapositiva. Este brinda sensibilidad a faringe, laringe, algunas estructuras torácicas y abdominales, y también brinda una rama motora para faringe, laringe y algunas vísceras torácicas y abdominales. No solamente es el nervio parasimpático de vísceras abdominales y torácicas, abarcando desde faringe hasta el extremo distal del colon, incluido el tracto gastrointestinal, sino que también es el nervio sensitivo visceral aferente más grande del cuerpo. Pasando a sus orígenes, este va a tener dos, el aparente y el real. Empezando con el aparente, este va a tener su origen en lo que es la parte de afuera de la vilga vulvar, aproximadamente de 8 a 10 raicillas por debajo del parque craneal número 9, también denominado los ofaringios, que es lo que podemos observar aquí. Estas raicillas convergen formando un cordón plano que va a abandonar el cráneo a través de la fosa yugular, como se observa en esta región. Y a partir de que abandona el cráneo es donde vamos a tener a sus orígenes reales, que se dividen en tres ramas. Primeramente vamos a tener a lo que es el origen motor. Estas fibras van a provenir de la parte media del núcleo ambiguo, o también denominado núcleo motor principal, que es el que podemos observar de color amarillo. Este va a recibir conexiones de ambos hemisferios cerebrales por medio de fibras corticonucleares, y desde este núcleo va a enviar fibras eferentes hacia lo que es paladar blando, los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe. Pasando al origen sensitivo, su origen real va a ser en lo que es el ganglio inferior del nervio vago, que es lo que podemos observar en esta parte, o también denominado plexiforme, cuyos somas envían axones hacia lo que es el tronco encefálico para hacer sinapsis con la parte inferior del núcleo del tracto solitario, que es el que podemos observar en color verde. Las fibras sensitivas que se localizan a nivel del agujero rasgado posterior hacen sinapsis con las células del ganglio superior del nervio vago, y desde el núcleo del tracto solitario envían fibras contralaterales hacia el tálamo para que posteriormente pasen al hipotálamo y terminen llegando a lo que es la corteza sensitiva primaria. Por último, el origen vegetativo va a estar formado por dos núcleos que se van a encontrar localizados por debajo del pisto del cuarto ventrículo. Estos son el núcleo víscero sensitivo y el núcleo dorsal del vago, cuyas fibras eferentes se van a distribuir en la musculatura involuntaria de vísceras torácicas y abdominales. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el trayecto del nervio vago. Vamos a empezar a describir el trayecto de este nervio a partir de que éste abandona la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblongada, como una serie de pequeñas raíces en un surco entre lo que es la oliva y el pedúnculo cereberoso inferior. Posteriormente, el nervio vago va a pasar lateralmente por la fosa craneal posterior y va a abandonar el cráneo a través del foramen yugular. El nervio vago posee dos ganglios sensitivos, un ganglio superior que se sitúa sobre el nervio dentro del foramen yugular y un ganglio inferior cilíndrico que se encuentra sobre el nervio precisamente debajo del foramen. Por debajo del ganglio inferior, la raíz craneal del nervio accesorio se va a unir con el nervio vago y se va a distribuir principalmente en sus ramos faringio y laringio recurrente. Luego, el nervio vago va a descender verticalmente por lo que es el cuello, dentro de la vaina carotidia, junto con la vena yugular y las arterias carótidas interna y común. Ahora vamos a describir el recorrido en base a los lados derecho e izquierdo del nervio vago. Vamos a empezar con el lado derecho, el cual va a penetrar en el tórax
y va a pasar posterior a la raíz del pulmón derecho. Va a pasar a formar parte del plexo lumbar y después va a pasar por la superficie posterior del esófago a formar parte del plexo esofágico. La entrada del nervio vago al abdomen se va a dar a través de la abertura esofágica del diafragma. Y de igual manera en el lado izquierdo, este va a entrar al tórax, va a cruzar el lado izquierdo del arco aórtico y va a descender por atrás de la raíz del pulmón izquierdo. Va a pasar al igual que el lado derecho a formar parte del plexo pulmonar, posteriormente del plexo esofágico, entrando en el abdomen a través de la abertura esofágica del diafragma. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los núcleos del nervio vago. Este nervio va a tener tres núcleos principalmente, que va a ser el núcleo motor principal, el núcleo parasimpático y el núcleo sensitivo. Empezaremos hablando del núcleo motor principal, el cual se encuentra en la profundidad de la formación reticular de la médula oblongada y está formado por el núcleo ambiguo. Este núcleo va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes van a inervar los músculos constrictores de la faringe y a los músculos intrínsecos de la laringe. Ahora con el núcleo parasimpático, este va a estar formado por el núcleo dorsal del vago y se encuentra por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo, posterolateral a lo que es el núcleo hipogloso. Este va a recibir fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes. También va a recibir otras fibras aferentes, incluidas las que proceden del nervio glosofaringio, que van a formar parte del reflejo del seno carotídeo. Las fibras aferentes se van a distribuir a los músculos involuntarios de lo que son los bronquios, el corazón, el esófago, estómago, intestino delgado y grueso, y del tercio distal del colon transverso. Por último, tenemos el núcleo sensitivo, el cual constituye la parte inferior del núcleo del tracto solitario. Las sensaciones gustativas van a tener un trayecto a través de los axones periféricos de células nerviosas que se sitúan en el ganglio inferior del nervio vago. Las prolongaciones centrales de estas células van a hacer sinapsis con las células nerviosas que se van a situar en el núcleo. Siguiente. Siguiendo con los componentes, primeramente vamos a hablar del componente sensitivo general aferente. El componente sensitivo general aferente va a transportar sensibilidad referente a lo que es dolor, tacto y temperatura a la laringe, la faringe, la concha, la piel del oído externo, el conducto auditivo externo, la superficie externa de la membrana timpánica y meninges que se encuentran localizadas en la fosa craneal posterior. Los axones que transportan la sensibilidad general de las cuerdas vocales y la subglotis por debajo de estas van a acompañar a los axones sensitivos viscerales en el nervio laríngeo recurrente, que es el que podemos observar en esta región. Asimismo, los axones que transportan la sensibilidad general de la laringe por encima de las cuerdas vocales van a acompañar a los axones sensitivos viscerales en el nervio laríngeo interno. Las fibras de sensibilidad general de la concha, la piel del oído externo, el conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica son transportadas por la rama auricular. La estimulación del nervio auricular, más específicamente en la región del conducto auditivo externo, puede producir tos, vómito e incluso un desvanecimiento reflejo a través de la activación refleja del núcleo motor dorsal del vago. Las ramas sensitivas provenientes de las meninges de la fosa craneal posterior son transportadas por el nervio meningio. En este caso, sus prolongaciones periféricas se van a dirigir a la fosa yugular y van a entrar en el ganglio superior del nervio vago, donde se van a localizar los cuerpos de sus células nerviosas, y por su parte, las prolongaciones centrales se van a dirigir hacia arriba a través de lo que es el foramen yugular, van a entrar en el bulbo raquídeo y van a terminar descendiendo en el tracto espinal del par craneal número 5, también conocido como trigémino, para hacer sinapsis en su núcleo. Cabe recalcar que a partir del componente sensitivo general aferente también vamos a obtener una rama sensitiva general para lo que es el gusto de la raíz de la lengua y los botones gustativos presentes en la epiglotis.
Pasando al componente sensitivo visceral aferente, la sensibilidad general del componente sensitivo visceral de este nervio no se va a apreciar de una forma consciente, fuera de sentirse bien o de sentirse mal. Las fibras de la sensibilidad visceral de los plexos que rodean a las vísceras abdominales convergen y se unen en los nervios gástricos derecho e izquierdo. Estos nervios se van a dirigir hacia arriba a través de lo que es el hiato esofágico del diafragma para unirse con el plexo de nervios que va a encontrarse rodeando al esófago. Las fibras sensitivas de los plexos que rodean al corazón y los pulmones también convergen con el plexo esofágico y continúan ascendiendo a través del tórax en los nervios vagos derecho e izquierdo. Los nervios vagos derecho e izquierdo se van a unir con los nervios que transportan la información de sensibilidad visceral desde lo que son los barroreceptores en el arco aórtico, los quimiorreceptores en los cuerpos aórticos, la laringe por debajo de las cuerdas vocales en el nervio laringio recurrente, la laringe por encima de las cuerdas vocales en el nervio laringio interno, y la membrana mucosa del epiglotis, la base de la lengua, y los pliegues ariepiglóticos en el plexo faríngeo. Las prolongaciones centrales de los cuerpos de las células nerviosas en el ganglio inferior del nervio vago terminan entrando en el bulbo raquídeo y descienden en el tracto solitario para entrar a la porción caudal del núcleo del tracto solitario. Desde el núcleo se hacen conexiones bilaterales importantes para el control reflejo de las funciones cardiovascular, respiratoria y gastrointestinal, con varias áreas de la formación reticular y el hipotálamo. Las conexiones a través de la vía reticulobulbar entre lo que es la formación reticular y los núcleos de los nervios craneales en el tronco encefálico, con el núcleo motor dorsal del vago, permiten a las fibras parasimpáticas de este controlar estas respuestas reflejas. Muy bien, pasando a lo que es el componente motor branquial, vamos a tener que las fibras motoras branquiales van a abandonar el nervio vago como en forma de 3 ramas mayores, las cuales serían la faringia, la laringia superior y la laringia recurrente. Empezaremos a describir las funciones de la rama faringia, la cual es el principal nervio motor de la faringe. Esta va a atravesar el ganglio inferior y se va a dirigir hacia abajo y adentro entre las arterias carótidas interna y externa. Esta rama posteriormente va a entrar en la faringe en el borde superior del constrictor medio y se va a dividir en lo que es el plexo faríngeo para inervar todos los músculos de la faringe y el paladar blando, exceptuando lo que es el músculo estilofaringio. Ahora tenemos el nervio laringio superior, el cual se va a ramificar a partir del tronco principal del nervio vago en el ganglio inferior del nervio vago distal a la rama faríngea. Posteriormente, este nervio va a descender adyacente a la faringe, dividiéndose en los nervios laringio interno, que es principalmente sensitivo, y laringio externo, que es principalmente motor. Los axones motores branquiales en la rama laringe externa van a inervar los músculos constrictor inferior y cricotiroideo. Y también va a enviar ramas a lo que es el plexo faríngeo. Y finalmente, el nervio laringio recurrente se va a dividir en derecho e izquierdo. El derecho va a nacer del nervio vago por delante de la arteria subclavia. Luego va a describir un gancho, una vuelta hacia atrás por debajo de dicha arteria y va a ascender por detrás de ella en el surco entre la tráquea y el esófago. Y el del lado izquierdo va a nacer también del nervio vago, pero izquierdo, sobre el arco aórtico. Este va a dar un gancho hacia atrás posteriormente por debajo del arco y va a ascender a través del mediastino superior para alcanzar el surco entre lo que es la tráquea y el esófago del lado izquierdo. Este va a inervar lo que son los músculos intrínsecos de la laringe, exceptuando el cricotiroideo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a describir el componente motor visceral. Sin embargo, sus funciones vamos a dividirlas respecto a 3 áreas del cuerpo, que serían la faringe y la laringe, el tórax y las vísceras abdominales. Dentro de la faringe y la laringe, los axones preganglionares vagales van a activar neuronas ganglionares, las cuales son secretomotoras para glándulas de la mucosa faríngea y la laringe. Estos axones se van a distribuir en lo que es el plexo faríngeo,
a través de las ramas faríngea y laringea externa. Ahora dentro del tórax, los nervios vagos van a adoptar caminos un tanto diferentes, pero ambos se van a dividir en ramas que se unen a los plexos que rodean los principales vasos sanguíneos para lo que son los pulmones y el corazón. Las ramas pulmonares van a producir lo que es broncoconstricción y las ramas esofágicas actúan acelerando el peristaltismo en el esófago al activar el músculo liso de este y de sus paredes. Estos axones van a hacer sinapsis en los ganglios que se localizan en las paredes de los órganos individuales. Y ahora vamos a hablar sobre los nervios gástricos derechos e izquierdo que emergen del plexo esofágico. Estos nervios van a estimular la secreción de las glándulas gástricas y son motores para el músculo liso del estómago. Las ramas intestinales van a actuar de manera similar, pero sobre el intestino delgado, el ciego, el apéndice vermiforme y gran parte del colon. En el intestino va a existir sinapsis en lo que son los ganglios del plexo semientérico y submucoso de Auerbach y Meissner, respectivamente. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.